Bueno, buenos días a todos. Tenemos una sesión que yo creo es interesantísima. Mi nombre es Fernando Alfonso, del Hospital Universitario de la Princesa, y tenemos el placer de tener con nosotros, que somos en general cardiólogos intervencionistas, a Héctor Bueno, del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que es un clínico con una amplia experiencia en cardiopatía isquémica. Yo creo que para no retrasarnos más, vamos a empezar directamente. Sí, o si queréis que probemos alguna pregunta para la interacción. Javier. Vamos a hacer la primera pregunta del sistema para que probamos cómo funciona. Entonces, ir a la app. La pregunta es, en los pacientes con enfermedad multivaso, indicación de revascularización, ¿cómo toma la decisión entre revascularización percutánea o quirúrgica? Sintaxis coral anatómico funcional me inclinan mucho hacia la revascularización quirúrgica. Si percutáneamente no puedo conseguir una revascularización completa, me inclino hacia la quirúrgica. Si las lesiones más críticas son factibles para revascularización percutánea, siempre la realizo a pesar de que la revascularización sea incompleta. Entonces, utilizar vuestros sistemas y votad, por favor. No sé si tenemos el sistema recogiendo respuestas. ¿Sí? Perfecto, pues id votando. Han puesto otra pregunta distinta aquí. Es la anterior pregunta, por favor. Vale. Bueno, tenemos otra pregunta, vamos a ver. ¿Ahora sí que está recogiendo o...? Porque aquí veo 0. Yo creo que mientras se resuelve esta la cuestión técnica podemos empezar y por favor ir revisando el aspecto técnico de las preguntas porque son importantes para la interacción. Entonces vamos a pasar ya a la primera ponencia. La primera ponencia es sobre la revascularización en la enfermedad multivaso, cómo tomar la decisión, scores y evaluación funcional. Lo va a presentar el doctor Ramón López Palop del Hospital San Juan de Alicante. Hola, buenos días y bueno, muchas y sinceras gracias a la organización por invitarme a participar nuevamente en este curso. El ser el primero en hablar en un curso de estas dimensiones tiene la ventaja de que si se hace mal, pues siempre habrá muchas charlas mejores después que harán olvidar lo que uno ha hecho, con lo cual por esa parte juego con ventaja, ¿no? Lo que se refiere al tema de tomar decisiones en la revascularización multivaso, pues es mucho lo que se podría decir y yo no voy a poder decirlo en 10 minutos. Habría que plantear qué se hace, si se trata solo de la arteria responsable o si se tratan todas las lesiones en el síndrome coronariano agudo sin elevación del ST, algo parecido en el síndrome coronariano agudo con elevación del ST. E incluso en la enfermedad estable también sería planteable qué tipo de revascularización se hace y siguiendo qué criterios. También, si hiciera caso al título, pues tendría que hacer una revisión de todos los índices que han ido saliendo últimamente y que se utilizan con mayor o menor frecuencia o mayor o menor éxito, pero les adelanto que en 10 minutos no voy a hacer esto porque no me da tiempo, sino que lo que voy a intentar es hacer una visión pues, personal o crítica del índice o los índices más usados. Cuento con la ventaja de que hoy en día pues, probablemente el índice que ha triunfado, el que más se emplea es el índice Syntax y todas sus variedades que pues, han sido derivadas del primer índice anatómico o bien utilizando herramientas funcionales o de otro tipo, o clínicas, o mezclándolo con otros índices que también habían sido valorados anteriormente y estos índices midiendo variables fundamentalmente clínicas, como he dicho. La otra ventaja a la hora de ser breve es que si nos vamos a las guías de práctica clínica más recientes, las que en teoría tendríamos que utilizar,
pues el único índice que realmente se sugiere que se debe utilizar es nuevamente el índice SINTAS, como ya conocen, en 3 niveles, y en función de ese índice SINTAS, pues decidir si se realiza revasculación percutánea o quirúrgica del paciente con enfermedad multivaso. ¿Cuáles son las ventajas de este índice? Pues hay una ventaja clara, y es que probablemente es la primera vez que se tiene una valoración anatómica objetiva de la complejidad de las lesiones que presenta un paciente, y por otra parte también hay que reconocer que es un índice que ha sido validado y relativamente aceptado. Validado se validó en el estudio inicial, en el ensayo SINTAS, a 1 año, y también ha sido validado a 5 años, de forma que este índice permite discriminar el pronóstico entre los pacientes tratados con cirugía o mediante angioplastia y stent. Ha sido también validado en otros ámbitos de la cardiopatía isquémica, como el síndrome coronario agudo, como pacientes tratados únicamente médicos en el tronco, y también con los stent farmacoactivos de nueva generación. Una derivación lógica de este índice pues ha sido el SINTAS residual, que era pues yo creo también una consecuencia lógica, que es recalcular el SINTAS una vez que ha sido revascularizado el paciente. También hay estudios que valoran positivamente el valor predictivo de este índice SINTAS residual. De hecho, que incluso podríamos plantearnos que si el mejor método de revascularización individual es aquel que menor SINTAS residual prevé o puede conseguir. Pero, bueno, aparte de las ventajas, pues el SINTAS tiene una serie de limitaciones o inconvenientes, o quizá de aspectos a tener en cuenta si queremos aplicarlo en la práctica clínica diaria. Por una parte, es un índice que es complejo, pues es fácil de llevar a cabo en la página web, pero bueno, hay que ir a la página web, no se puede calcular de cabeza. Y ese complejo cálculo pues lleva a déficits en reproducibilidad. Este es un pequeño estudio donde lo que se vio fue la concordancia inter e intraoperador a la hora de medir el score SINTAS, y se vio que, bueno, que la concordancia era bastante buena en técnicos de laboratorio de referencia que habían sido suficientemente entrenados para su cálculo, pero que podía ser nefasta, o sea, muy mala la concordancia entre intervencionistas que habían tenido una formación básica. Esto interobservador. Intraobservador, pues teníamos desde concordancias aceptables a otras que realmente no lo eran tanto, cuando el mismo observador realizaba 2 mediciones del SINTAS separado un tiempo. Y quizá hacía falta una formación añadida, suplementaria, para realizar esta estimación del índice SINTAS para obtener unas concordancias aceptables. Por otra parte, es un índice que deriva de un ensayo clínico, y los ensayos clínicos todos sabemos que si tienen una limitación es la aplicabilidad de las conclusiones a las que llegan. Hay que recordar que el SINTAS lo que hizo fue comparar 2 grupos de pacientes que eran buenos o excelentes u óptimos para los 2 tratamientos, tanto para cirugía como para angioplastia. Y aparte de ser por diseño, pues hay que entender que si se comparaban 2 técnicas que pueden considerarse rivales, pues lógicamente, como ocurre en estos ensayos, el cirujano nunca aceptaría un caso que no le pareciera conveniente o adecuado para sus resultados, y lo mismo ocurriría con el intervencionista percutáneo, ¿no? Aunque los guías lo recomiendan, pues cuando uno trabaja en el día a día, pues se da cuenta que probablemente los pacientes que tratamos tipo ensayo clínico pues son los menos. Tenemos que tratar pacientes con enfermedad multivaso añosos, con insuficiencia renal, incluso con cánceres, anémicos, y en estos pacientes habría que plantearse si realmente son óptimas las conclusiones que se puede llegar a través de este índice, ¿no? Por otra parte, pues es un índice estrictamente anatómico y no ofrece información clínica. Si nos planteamos que un índice en cualquier patología pues, tenga un valor pronóstico de un determinado tratamiento, pues tampoco hay que pensar mucho para pensar que hay variables clínicas que hay que introducir, sino ese índice será deficitario. Ya se han evaluado índices que mezclan el anatómico SINTAS con otros previamente valorados, pues este es uno, el Clinical SINTAS Score, que ha demostrado mayor poder predictivo a 1 año y a 3 años que el puramente SINTAS anatómico.
Quizá el que más éxito vaya a tener en el futuro, porque también está implementado en la misma página del Score Syntax, es el Syntax Score 2, que lo que hace es unir al Syntax clásico, al Syntax 1, pues 6 variables clínicas y una más anatómica, que sería la dicotómica tronco o no. Y en los primeros estudios que se han hecho analizando cuál es la concordancia interna y externa, interna con los propios pacientes del estudio Syntax y externa con los de registro Delta, pues se ha visto que la concordancia en cuanto al pronóstico predicho y el pronóstico real de los pacientes es mayor con este Syntax Score 2 que con el Syntax 1 solamente anatómico. La propia página de Syntax pues permite calcular este Syntax Score 2 y nos da la recomendación de tratamiento, pero entendido como dentro de un intervalo de confianza del 95%, con lo cual cuando uno empieza a utilizarlo se da que la mayor parte de las sugerencias no son tales, son cirugía o angioplastia, pueden ser igual de óptimas, incluso como es el ejemplo que traigo, en un paciente donde la mortalidad a 4 años con angioplastia del 67% y del 96% con cirugía. Este Syntax va a seguir evaluándose, este Syntax Score 2 y está evaluándose, de forma que tiene buena correlación con los eventos reales, es un valor predictivo bueno o aceptable, y únicamente falla más en los valores altos de este Syntax Score 2, y ello fundamentalmente porque es un índice que atribuye más mortalidad al intervencionismo coronario que el realmente se ha encontrado en los estudios donde se ha utilizado para estudiar la concordancia. Y el último aspecto es que, vuelvo a decir que el Syntax Score, el que recomiendan las guías, solo ofrece una información anatómica y tendríamos que plantearnos realmente si esto es lo que hay que medir, ¿no? Y lo planteo porque, bueno, pues que como saben, si uno lo calcula bien, pues tiene que calcularlo en todas las lesiones con una estenosis visual mayor del 50% en vasos de 1,5 milímetros de diámetro. Lo primero que uno puede plantear realmente es cuál es la capacidad que tiene una valoración visual de una lesión para acercarse a la realidad, ¿no? He tenido que remontarme a un JACC de 1990 para ver un estudio que evaluara la calidad de las estimaciones visuales. En este estudio antiguo, pues bueno, se ve que existe un 15% de variabilidad en las estimaciones visuales que hacemos, que eso se traduce en un más o menos 30% de diferencia entre una predicción u otra que podemos llegar a hacer sobre una lesión. De forma que si una lesión que pueda estimarse en torno al 50%, los operadores de este trabajo llegaron a estimarlas como entre un 20 y un 80%. Esto probablemente, esta variabilidad justifique que, y vuelvo al estudio de los índices kappa que presenté al principio, que una de las principales fuentes de variabilidad en la estimación del Syntax Score, llamativamente, no es si veamos si la estimación de la bifurcación o si tiene calcio o no, o la longitud, sino el número de lesiones que se consideran que hay que valorarlo, es decir, cuáles de estas lesiones tienen más de un 50% y tendrían que ser valoradas. Y esto, a la hora de determinar cuál es la concordancia en el número de lesiones, se obtuvieron en este estudio pues un kappa de 0,48 o de 0,53, que realmente es pues bastante bajo. La última derivación o la penúltima derivación del índice Syntax es el índice Syntax funcional, que lo que hace es aplicar la escala Syntax únicamente a las lesiones con un FFR menor del 0,80. Nuevamente, cuando este nuevo índice se ha validado en un estudio como el FEIN, con 497 lesiones, pues se ha visto que, bueno, pues lo primero esperable, y es que el número de pacientes con altos Syntax pues baja de forma notable, a la vez que sube el de bajo, y también que se obtiene un valor predictivo mayor con este índice funcional que con el índice Syntax clásico.
de forma que son menos lesiones las que necesitan tratamiento, con más poder predictivo y de eventos mayores con este índice funcional. Otro estudio también posterior pues bueno, nos revela lo mismo, que aplicando únicamente la escala SINTAS para las lesiones funcionalmente significativas tendríamos menos pacientes de alto riesgo. Y también la otra visión es que el número de pacientes con enfermedad multivaso, por ejemplo en este trabajo, 64% de pacientes con 3 vasos, pues cuando realmente se aplica el índice a las lesiones que son funcionalmente significativas, pues se pasa a un 13%. Y todo ello con un valor pronóstico mayor. Y ya acabo. Todos estos índices y concretamente el SINTAS funcional, igual que el SINTAS 2, pues necesitan ser validados. Hay varios estudios en marcha. Yo he traído este porque, aparte de estar liderado por Javier Escanet, pues es de los que me ha parecido con un diseño más inteligente, porque lo que va a intentar es ver el valor pronóstico de los distintos índices en lo que sería una angioplastia, entre comillas, bien hecha, es decir, no ahorrando ni el empleo de IBUS, ni el empleo de la valoración funcional, ni las técnicas de tratamiento de oclusión crónica de las que disponemos hoy en día y que nos permiten llegar a más pacientes y a lesiones más complejas. Y bueno, para intentar acabar y ajustarme al tiempo, pues como conclusiones decir que el SINTAS Score es el índice más validado de la enfermedad multivaso hoy en día y que yo creo que es necesario para tomar decisiones, porque pues, nos da un valor objetivo que todos entendemos y que ya no es que el paciente es difícil o que esta lesión es compleja, sino que es un valor concreto que permite ser comparado, pero que si se pretende analizar el pronóstico de un paciente de forma individual, lógicamente tendremos que emplear este índice con otro que aporte información clínica, y si además se pretende ser objetivo y ajustar a la necesidad del paciente, sobre todo si tiene lesiones en el rango de estenosis moderada, pues tendremos que emplear un SINTAS Score funcional junto a la clínica. Y también que las decisiones individuales pues tienen que usar los índices, pero nos tiene que hacer perder la idea de que lo que tratamos es el paciente y no el árbol coronario o un número que nos da un programa de ordenador. Muchas gracias.